Bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Esas palabras, esos murales que ya están en prácticamente todo el país, cada día toman más fuerza, cada día tienen más legitimidad. Las cuchas tenían la razón. ¿Y quién dio la orden? También lo sabemos. Ahora lo que esperamos también es una ampliación de esa denuncia que hace mucho tiempo viene haciendo Gustavo Petro. Queremos esa denuncia ante la CIDH, ante los organismos internacionales, ante la Corte Penal Internacional, porque tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. He de decirles que ayer en el momento, estoy en la ciudad de Ibagué, ayer en el momento que estaba haciendo esa toma, yo quería hacer una intro y hablar allá y me tocó irme de ahí. Me tocó irme porque de un momento a otro pasó un tipo en una moto y empezó a insultarme. Yo estaba solo en esa, no había nadie, sí, pues pasando carros y tal, pero el único peatón pues que estaba ahí en esa zona era yo, estaba al frente del mural de Yo di la orden. Y ustedes no se imaginan la insultada que me pegó ese tipo. Me tocó irme, más adelantico pasó un muchacho de una moto y me fui en una moto. Me tocó irme así, espantado. Eso me ocurrió el día de ayer cuando estaba pues haciendo un recorrido por la ciudad de Ibagué. Por ahí se me equivocaron con el peluqueado, vean semejante rapada que me metió. Yo no le dije al muchacho que me rapara tanto, ya después de que me metió el primer maquinazo, pues, ay Dios. Pero sí, eso me ocurrió el día de ayer. Entonces, como lo digo, cada vez toman más fuerza, más legitimidad esas palabras. Y mucha atención, porque la JEP ha publicado lo que llaman el primer balance quincenal de la intervención en la escombrera. Los hallazgos forenses recuperados por el GATEF, por la unidad investigativa de la JEP y por la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, ya entregados a Medicina Legal Colombia, corresponden al menos a 4 personas, entre ellas una mujer joven. En la escombrera fueron asesinados y desaparecidos habitantes de la Comuna 13. Esta verdad judicial está respaldada de manera inequívoca por la evidencia documentada por la JEP y los detalles del proceso forense. Y vemos imágenes que ha publicado la JEP. Increíble. Sobre estos hallazgos, la JEP indaga las circunstancias, modo, tiempo y lugar en que se perpetraron estos delitos que son de interés para esta jurisdicción en su misión de esclarecer la verdad y hacer justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto. Aquí vemos más imágenes que ha publicado la propia JEP. Las personas halladas en la escombrera fueron víctimas, ojo con esto, fueron víctimas de desaparición forzada entre los años 2002 y 2003. Por esta razón, sus crímenes hacen parte del universo provisional de hechos y conductas investigadas en el subcaso Caso 8. La Comuna 13 fue un territorio de disputa por el control de los grupos armados. En esta zona, guerrilla y paramilitares libraron una intensa confrontación armada por el dominio de este sector. La JEP estableció que entre 2001 y 2004 se llevaron a cabo 34 operaciones militares en ese lugar. Es importante señalar que en el marco de estas investigaciones, la JEP busca a todas las víctimas de asesinatos y desapariciones que se encuentren en la escombrera, sin ningún tipo de distinción, con el compromiso de esclarecer la verdad y garantizar justicia. Y lo único que dicen es, ¿quién dio la orden? Yo di la orden. Queda demostrado que la Comuna 13 de Medellín, en la Operación Orión, ordenada por el jefe de Estado de entonces y su ministra de Defensa, desaparecieron forzosamente y asesinaron civiles indefensos. Luego le entregaron la zona al bloque paramilitar y este torturó y desapareció a centenares de jóvenes antioqueños. ¿Es esto lo que querían ocultar? El pueblo ahora decidirá si vuelve al pasado o lucha por la paz. El gobierno entonces dijo que realizó la operación para sacar al ELN de la comuna. Ahora el ELN hace lo mismo. El camino de las transformaciones y las oportunidades del progreso es la paz. La guerra de los traquetos no deja sino la muerte.
La respuesta del Matarife no se hizo esperar. Tan cínicos y descarados, todos. Pero en este caso, el Matarife, por supuesto, pero Marta Lucía Ramírez, su ministra de Defensa y todas las fuerzas militares que están involucradas en esta, deben responder. Y por eso es que decimos, y ya es una voz de muchas personas, tiene que ir denunciados a la Corte Penal Internacional, a la CIDH, a los organismos internacionales. Tienen que ir estas denuncias. Pero no solo de Uribe, Marta Lucía Ramírez, y de todas las personas y rangos militares que están involucrados en esto. Eso es lo que queremos y eso es lo que pedimos. Pues el Matarife, como les digo, contestó, descarado, sinvergüenzas. Dice que lo reto a denunciarme si tiene pruebas. Eso es lo que dice. Y le respondió el propio presidente Gustavo Petro hace poco, le respondió y dice: yo ya hice mi denuncia, expresidente Uribe, no tiene que retarme, lo hice en el año 2003 en plenaria de la Cámara de Representantes y presenté las pruebas, un testigo presencial herido que escapó de muerte y vio cómo los agentes del CTI de la Fiscalía de Luis Camilo Osorio asesinaron a jóvenes que arrojaban en el lugar donde yacía mi testigo herido, la escombrera. Habían pasado por varios retenes del ejército desde la Comuna 13 el día de la Operación Orión. Y muy molestos también estaban, porque Gustavo Petro fue a Haití. Recordemos la acción llevada a cabo por esos mercenarios colombianos que asesinaron al presidente. Recordemos eso. Y recordemos también el punto donde está ubicado Haití, que lo utilizan como un paradero, llamémoslo así, como paso para llevar la droga hacia los Estados Unidos. Ojo con eso, porque son dos detalles importantes que no pasaron por desapercibidos, vamos a decir eso, pero que sí tenemos que tener bien claro. Entonces, Gustavo Petro en Haití pronuncia estas palabras. Gracias, pueblo haitiano. Les pido perdón porque aquí llegaron unos colombianos blancos a matar al presidente de Haití. En nombre de todo el pueblo colombiano les digo, nosotros no creemos en esa muerte que propagaron esos colombianos. Nosotros creemos en la vida. Colombia es corazón de la vida en el mundo y por tanto queremos estrecharnos en la vida, con los corazones, con la mano sincera y no con la mano de los asesinos. Gracias, muy amables. Acabamos de llegar a Puerto Príncipe, aquí en Haití, y pues estamos aterrados porque hay una cantidad de gente que ustedes no se imaginan, esperando al presidente. Ya van a ver. Desde el aeropuerto, toda la pista del aeropuerto repleta de personas al lado y lado, algo como la llegada de una estrella de la música, no sé, pero una cosa que ninguno de nosotros esperaba, pero que obedece a ese amor de Gustavo Petro por la historia de los dos países, por la hermandad de los dos países, la colaboración que tuvo Haití con Simón Bolívar para su campaña libertadora. Es algo que de verdad nos desbordó, nadie imaginaba esto. Espero lo compartan para que sepan lo que es internacionalizar un país, lo que es dejar la imagen de un país en alto. Como lo dije en mi discurso ahora, compartimos no solo una historia, sino también una estadística lamentable, y es que tanto Colombia como Haití somos los dos países más desiguales de todo el continente y uno de los más desiguales del mundo. Y aquí estamos. En su discurso el presidente Petro pidió perdón a los haitianos por el asesinato de su presidente cometido por paramilitares colombianos financiados por la extrema derecha de Latinoamérica, y este es el resultado. Les disgusta que vaya donde los más pobres. ¿Para qué? Dicen. Pues vengo a donde los más pobres, Haití, para construir humanidad. No quise ir a Davos, donde los más ricos allí destruyen la humanidad. Estas imágenes no serán transmitidas por la prensa tradicional, retransmítelas. Y pues
ahí vemos, pero desafortunadamente todas estas imágenes tienen música y que nos generan copyright. Pero hemos visto por varios lados, varios puntos, cómo ha sido el recibimiento de Gustavo Petro allá en Haití. Y también vimos que estaba acompañado por Gustavo Bolívar y por miembros del gabinete, el ministro de Defensa. Y decía la W, aquí tengo el post: desconexión total el ministro de Defensa en Haití mientras sigue la tragedia que deja 36.139 desplazados. Eso publica la W. Nadie se desconecta en esta época. Informo que he estado conectado con el actual gobierno venezolano desde Haití y he delegado a mi ministro de Defensa para hablar con su par y establecer un plan conjunto de erradicación de bandas armadas en la frontera. Verdaderos desconectados dejaron hacer trizas la paz y hacer trizas la conexión de los pueblos y dejaron la frontera en manos de las mafias armadas. He dialogado con quien ejerce la presidencia en Venezuela. Así lo dice. He dialogado con quien ejerce la presidencia en Venezuela, Nicolás Maduro, para tapar los pasos ilegales, especialmente por el río Catatumbo, y se accione con vuelos de lado y lado. Contamos con la presencia de 1.580 connacionales en campamento de refugiados del otro lado. Se construye un plan de acción conjunto que busca cerrar todo espacio de acción de los dueños del narcotráfico en la frontera. Se hará reunión de los dos ministros de defensa para el efecto. En mi visita a Haití de 6 horas, establecimos acuerdos para fortalecer la paz y la sociedad haitiana. Desconectados con la historia están quienes no saben que fueron las haitianas negras las que hicieron las primeras banderas tricolor de nuestra patria. Y que la franja azul y roja es la misma de la bandera de Haití. ¿Qué tal ese dato? No es la historia aristocrática de la rubia que inspiró nuestra bandera. Es la mano negra de la mujer que se liberó luchando de su esclavitud, la que hizo nuestra bandera. De Jacmel salieron Bolívar y Miranda con sus hombres, que incluían haitianos, para luchar por la actual Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador libres. Le debemos la libertad a Haití y mi gobierno devuelve esa acción ahora que nos necesitan. Se entrenarán las fuerzas policiales de Haití en Colombia y bloquearemos la ruta del narcotráfico que desde la frontera colombo-venezolana usa el territorio de Haití. Es paz para nosotros y paz para Haití. Ese es el dato, también el dato que tenemos que tener en cuenta. Aquí tengo este mapa. Vean por dónde sale y ahí es una parada, como lo dice Gustavo Petro, Bahamas, Miami. ¿Ah? Es importantísimo y eso los tiene, hombre, si los tienen molestos. Acciones como esas eran las que estaba llevando a cabo el presidente que asesinaron. Y no les gustó a la ultraderecha latinoamericana. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Y miren la acción que va a tomar entonces Colombia, las fuerzas militares. Por eso, también la presencia del ministro de Defensa era importante en esa visita corta de 6 horas. Esos datos son los datos que esa gente no dice. Esos datos son los datos que la gente no se entera. Ayer precisamente estábamos hablando de esto en las diligencias que tuve que hacer el día de ayer aquí en esta hermosa ciudad de Ibagué. ¿Cómo me gusta Ibagué? Me gusta, se parece mucho a Bucaramanga. Tiene un parecido a Bucaramanga, que Ibagué es más pequeña. Eso sí, qué huecamenta. Pero hemos visto que por ahí vimos una máquina, bueno, un grupo de personas que están tapando huecos, pero wow, los huecos aquí, impresionantes. Eso lo he visto también a lo largo y ancho de todo el país. Los huecos en las ciudades. Armenia, por ejemplo, también, qué huecamenta en Armenia. Y unos huecos grandes. Así que el llamado es a esos alcaldes, ¿no? Hombre, la preocupación por la malla vial de sus ciudades. El problema de acá de Ibagué no es de ahora. Eso es de todo el tiempo, hace mucho tiempo. Está el tema de los huecos. Y no estoy hablando mal de la ciudad, una ciudad hermosa, una gente encantadora. Pero el tema de los huecos sí es maluco. Es bastante maluco. Incluso
origina accidentes. Ayer una moto casi se sale, el muchacho casi sale volando. Yo también por esquivar un hueco también tiene que estar uno muy atentos porque están las motos por los lados y wow, wow, wow. Así que simplemente hago ese comentario. La ciudad hermosa, hermosa. Ya conocí bastante, bastante. Ayer tuve que hacer bastantes diligencias, por eso también ayer mi ausencia del video. No pude grabar el día de ayer porque de verdad tengo que ver qué es lo que va a ocurrir, hombre, porque ya les he explicado, la llegada de mi esposa no se está dando y parece que por el momento no se va a dar y eso es un complique en nuestro plan. Pero bueno, Dios nos dará sabiduría, nos dará luz para encontrar la mejor solución a este pequeño problema, pero que para mí sí está siendo preocupante, preocupante porque aquí tengo que estar unos días otra vez a buscar apartamento en Booking, esto. No hemos buscado en un apartamento de larga temporada porque no tenemos vida crediticia, no tengo fiadores, entonces toca por ahí me dijeron pagar por adelantado 6 meses y pues tampoco es así, ¿no? Tampoco hay bolsillo que aguante esto. Entonces, pues estaremos mirando a ver qué vamos a hacer. Mi hijo también, pues ya está como un poco aburrido, aunque él es pati caliente. Pero pues claro que también aburre el tema de no tener la casa fija, el tema de no tener nuestro propio internet, que eso, mire, aquí estoy sufriendo para grabar el video, pero bueno, eso no es cuestión de quejarnos, ya Dios nos dará luz y camino. Pero entonces volvemos a la imagen, ¿no? La imagen, esto es lo que por allá no sale, esto en otros medios no se publica, simplemente en los medios alternativos son los que nos toca mostrar estas cosas. Dice acá, San José de las Lajas. Haití está ubicado en el corredor estratégico por donde el ELN y demás grupos ilegales mandan sus cargamentos de droga desde Colombia hacia los Estados Unidos o desde Venezuela. Necesitamos la cooperación con ese país para resolver la crisis en el Catatumbo. Eso es otro de los puntos importantes y con esto, pues por supuesto, tenemos que pasar al siguiente tema, que es el Catatumbo. Lamentamos profundamente la situación humanitaria que se vive en Norte de Santander, más exactamente en la región del Catatumbo. Quiero decir que es mentira que el Ministerio de Educación Nacional no esté en la región. Es una mentira mal infundada. El Ministerio de Educación jamás se ha ido del Catatumbo. Lamentablemente, el día que el país conoció de los reprochables actos de violencia en la región, allí se encontraban altos directivos del ministerio, reunidos con organizaciones sociales y comunales, haciendo un balance de los retos y de los avances que hemos tenido allí en el Catatumbo. Entre estos, aprovecho para comunicárselos. Por ejemplo, que de los 101 colegios que hay en la región, tan solo 36 llegaban a grado 11. Es decir, que de los 65 que no, junto con las organizaciones comunales, logramos llevar 31 para que ya estén ofertando esos grados hasta grado 11 y así poder lograr que 5.600 niños y niñas no sean expulsados del sistema, no sean conducidos a la guerra, sino que sigan teniendo su derecho a la educación hasta completar la educación media. Pero además de eso, en torno al Pacto Catatumbo, que es un pacto que hemos construido desde antes de que se supiera todo esto, está la universidad, la sede universitaria, que ya firmó contrato y que ya inició ejecución de obra. Pero además, con otras universidades que logramos que ofertaran programas de educación superior, hacer la estrategia colegio-universidad en la región. Le agradezco enormemente a la Universidad de Pamplona, a el Instituto de Educación Rural, a la UNAD, también a la Universidad Francisco de Paula Santander y otras instituciones de educación superior que han convergido en este llamado que le ha hecho el Ministerio de Educación Nacional para ofertar educación superior en el Catatumbo. 60 orientadores escolares hoy están a disposición para hacer atención psicosocial en los albergues que se han dispuesto. Y una última cosa, el derecho internacional humanitario ordena que los colegios sean la última opción para usar como albergues en situaciones de guerra. Siempre el colegio tiene que ser utilizado como un espacio de paz.
Sin embargo, dada la situación y la gravedad, hemos logrado que 5 colegios estén dispuestos para albergar a la población víctima de esta situación. Allí 7 funcionarios hoy, en este momento, mientras grabo este video, están reunidos con la Secretaría de Educación Departamental, aludiendo y convergiendo a las estrategias de atención a las víctimas. Víctimas a las que les mandamos un abrazo solidario y no se dejen convencer de las mentiras. No los olvidamos, no los abandonamos y el Ministerio de Educación está con ustedes. Después de escuchar al ministro de Educación, al gran Daniel Rojas Medellín, también supimos en las últimas horas la Presidencia de la República ha publicado un post donde anuncia que el gobierno expidió el decreto de estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar. Este tiene el propósito de atender la situación de grave perturbación del orden público por parte de los grupos armados, quienes han afectado a la población y su seguridad. El decreto es un decreto de más de 15 páginas. Nosotros pues aquí tenemos varias páginas que han publicado ellos. La totalidad del decreto, si lo quieren ver, está en Facebook, en la página de la Presidencia de la República. El decreto completo está, como les digo, en esta red social. Pero para continuar entonces con el tema del Catatumbo, del ELN, las disidencias y los decretos de conmoción, pues escuchemos también a Gustavo Bolívar, que nos da un balance de qué es lo que está ocurriendo en el Catatumbo y cuáles son las acciones y medidas que va a tomar el gobierno, que está tomando el gobierno. Escuchemos al gran también Gustavo Bolívar. Está triste por lo que sucede en Catatumbo. Es una crisis humanitaria terrible, donde han asesinado gente que la sacan de sus casas, han asesinado menores de edad, han desplazado ya casi 25.000 personas. Todo por unos enfrentamientos entre 2 grupos que ya no se pueden llamar guerrilleros, sino 2 grupos de narcotráfico. Pero hay algo que nos tiene más triste a quienes creemos en la paz, a quienes le hemos apostado a este proyecto político, cuyas banderas, una de sus grandes banderas es la paz. Y es saber que ya con el ELN no es posible llegar a un acuerdo. Es muy doloroso. Este es un grupo que ya con este último acto marcó un punto de no retorno. Aunque conociendo al presidente Petro y su amor por esta patria, y su amor por la paz, su lucha por la paz, no tengo duda que en cualquier momento, incluso faltando 1 hora para entregar el poder, yo lo imagino a él el 7 de agosto de 2026 todavía luchando por la paz. Y quedan diálogos todavía con disidencias de las FARC, con algunos grupos, incluso disidencias del ELN en el sur del país, que están pendientes y que seguramente alguno va a terminar en feliz término. Pero no podemos culpar a un gobierno por buscar la paz. Uno tiene que juzgar a un gobierno por no buscarla. Y este gobierno la buscó desde el día del discurso de la toma de posesión del presidente. Desde el primer día este gobierno ha estado empeñado en encontrar esa paz. Desafortunadamente este grupo no entendió, lo dejó la historia, grupo recalcitrante, un grupo al que se le han dado todas las oportunidades, viola los ceses bilaterales que se firman. Es cuando ya uno entiende que aquí no hay ideales, que aquí no hay un proyecto político armado, sino un proyecto de narcotráfico. Y eso lo tenemos que entender todos los colombianos. Así que este mensaje era para que entiendan, porque quienes se burlan de la paz total están festejando, mezquinamente festejando. ¿Cómo puede constituir una torpeza o un delito buscar la paz? Entonces ese Petro le fracasó la paz total. Ja, 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 sí, felices. ¿Qué tal que un presidente no busca la paz como pasó en el gobierno pasado, donde todas estas bandas criminales crecieron exponencialmente? Lo dije en el Congreso, el ELN duplicó su presencia en el país, en el gobierno de Duque, el Clan del Golfo la triplicó, y ahora vienen a culpar al gobierno del fracaso que se tuvo en el Catatumbo, que ha reconocido el presidente, pero no ha reconocido un fracaso del presidente Petro. Él reconoció un fracaso del Estado, porque es que esta es una zona del país que está abandonada hace 30 años, como estaba el Plateado, donde acabamos de entrar. Y seguramente vendremos, y estamos todos aquí, nos han puesto a trabajar día y noche
para mirar desde cada entidad, desde cada ministerio, cuáles son las soluciones sociales que tenemos que llevar a Catatumbo. De hecho, ya veníamos de tiempo atrás haciéndolo, pero ahora, digamos, dentro del marco de esta emergencia, pues se puede acelerar un poco. Y terminando aquí con el estado de conmoción y el estado de emergencia. Escucha uno entrevistas de la derecha con una ignorancia sobre la economía del país impresionante, especialmente el presidente del Senado, que él pertenece a una comisión económica hace mucho tiempo. De hecho, cuando yo estuve en el Congreso, todos mis 5 años los pasé en la comisión económica y fue compañero mío. ¿Cómo puede decir bestialidades como las que está diciendo? Que al país le sobraron 100 billones el año pasado, que ¿dónde están? Dios mío, si le hubieran sobrado, pues sencillamente hubiéramos tenido la caja para sortear todos los gastos que teníamos. Y en el caso mío, que por ejemplo yo tuve que aplazar en diciembre 1.300.000.000.000 para pagar en enero, pues si hubiéramos tenido esos 100 billones, pues me los dan para pagar. Pero bueno, es parte del relato que van construyendo para decir que es un gobierno ineficaz, que es un gobierno inepto, etcétera. Pero lo que les quiero decir acá, hay un gobierno buscando la paz y la seguirá buscando. Ya se sabe que hay grupos recalcitrantes que no entienden de ninguna manera y que el Estado en este momento está planeando cómo enfrentar estos grupos sin perjudicar a la sociedad civil, porque antes sí era muy fácil coger un avión, ir a bombardear un pueblo o por donde uno imaginaba que están y que caigan los que tengan que caer. No, aquí se va a hacer planificadamente, aquí se respetan los derechos humanos, pero les va a caer todo el peso de la fuerza pública encima, porque ya rompieron todo tipo de negociación. Todo el peso de la ley. Paramos aquí un momento en la intervención de Gustavo Bolívar y nos vamos a la cuenta de X de la gata en el tejado. El ELN no quiere diálogos ni paz. Ah, bueno. Vean la caravana que ha publicado, que este video que se ha hecho viral. Vean las tractomulas, tanques. Lo que va para el Catatumbo. Vean, más tanques. Todo el peso de la ley. Continuemos entonces escuchando a Gustavo Bolívar. Entonces, mi video es para rodear al presidente, decirle que no está solo aquí su funcionario, estamos en pie en busca de soluciones, apoyar la conmoción interior y el decreto de emergencia económica, porque al contrario de lo que dicen la oposición y algunos periodistas, aquí sí hay hechos sobrevinientes. Y si que un grupo guerrillero saque de sus casas casi 90, 85 personas, no hay un dato exacto, y las asesine, y que haya un desplazamiento de 25.000 personas hacia municipios cercanos, no es un hecho sobreviviente. Entonces, ¿qué lo es? Así que bueno, apoyo al señor presidente, seguimos insistiendo por la paz y yo nunca ni la historia lo va a juzgar por haber buscado la paz total. Hay tiempo, nos quedan 19 meses de gobierno y no se sabe qué pase de aquí a eso. De pronto los grupos guerrilleros entienden que es su última oportunidad, entran en reflexión y se podría llegar a un acuerdo. Pero si no, a mí me queda el orgullo, la satisfacción de haber pertenecido a un gobierno que le apostó a la paz desde el primer día y hasta el último minuto. Y así va a ser. La paz no es fácil. La paz, el expresidente Santos duró negociando más de 5 años, un acuerdo con un solo grupo. Imagínense cuántos grupos hay aquí. Aparte de grupos guerrilleros, paramilitares, delincuencia común, bacrines, etcétera. Es un país muy complejo que precisamente ha llegado a esta situación no por el gobierno Petro. Tienen que ser sensatos y tienen que ser limpios. Nosotros recibimos este país así en esa descomposición. 70 años de violencia las recibimos y no vamos a echar, no nos pueden echar la culpa pues en 2 años no haber acabado una violencia que empezó en 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Se ha hecho lo posible, hay maneras. Lo intentó Uribe, bombardeando y repartiendo bala y glifosato todos sus 8 años y no pudo. Lo intentó Santos repartiendo bala, glifosato y con un acuerdo de paz y tampoco pudo.
en otros 8 años, o sea, 16 años entre esos dos gobiernos y no pudieron. Entonces Petro sí, en 2 años tiene que decirle al país, ya le entrego el país pacificado. No, porque es que la paz aquí no es sentarse a dialogar y a firmar acuerdos. Eso es una parte de la paz. La parte grande de la paz, la parte que le puede dar durabilidad a la paz, es la justicia social. Y cuando el presidente dice, el Congreso nos negó la financiación social, es verdad. ¿Y eso qué hace? Pues sí, hace un triunfo y salen y lo celebran y aplauden, le tumbamos el proyecto, la ley de financiamiento del presidente, sí, pero no están pensando con sensatez en que eso retrasa todas las soluciones que necesita este país para llegar a una paz verdadera, que es redención de las zonas más apartadas de este país, de las zonas más olvidadas, de las zonas donde los jóvenes no tienen ni una oportunidad distinta a ser delincuente. Y no es por justificarlo, pero nosotros que hemos recorrido este país 5 o 6 veces, en chalupas, en aviones, en helicópteros, a caballos, en lo que fuera, sabemos que hay municipios donde a un joven, a un niño, desde que nace ya su destino es ser delincuente. ¿Por qué? Porque en esos municipios no hay una sola economía legal. Entonces se mete a guerrillero o a paramilitar o a extorsionar o a minería ilegal o a cultivar coca porque no hay industria, no hay no hay oportunidades de empleo ni de educación y están condenados a la violencia. Y para superar eso, pues ¿qué necesitamos? La justicia social. Llevar soluciones a esos municipios tan apartados. Pero bueno, muy poco lo entenderán. Quería dejarle estas reflexiones sobre el estado de conmoción y sobre el estado sobre el decreto de emergencia económica y un respaldo absoluto al presidente de la República y un pesar profundo por este país, porque ya definitivamente sabemos que con el ELN se cierran las puertas, se las cerraron ellos en la propia cara. Tiene razón Gustavo Bolívar en todo lo que dice. Y obviamente desde aquí, desde Colombia con C, apoyamos a nuestro presidente. Y conocedores de esa situación, yo les vengo repitiendo lo de convención. Ahí habla Gustavo Bolívar, da datos, 30 años. Más o menos, eso es lo que llevamos sin poder ir a convención. Más o menos 30 años. Y Tibú, esa zona del país. Ojalá que todo esto, ayer dije un comentario impopular, ayer en el video anterior, hablaba de que se necesitaba, no que se necesitaba esto, sino que esta acción que está ocurriendo, esta terrible guerra que se está presentando entre esos grupos armados, pues desplazamientos y todo esto, pues que de una vez por todas se dé una solución. Es lo que decimos. Tienen que pasar cosas como estas, desafortunadamente, muertos, desplazados, víctimas. Pero es que, ¿qué más trae lo que es el tema del narcotráfico? ¿Qué es lo que trae ese tema? Vivimos en La Dorada y también sabemos que la gente está acostumbrada a vivir de esto porque nunca se les ha presentado otra oportunidad. Lo dice el propio Gustavo Bolívar. Y lo sabemos todos. Pueblos donde los niños desde que nacen ya tienen su futuro acomodado a ser delincuentes, a terminar en un grupo armado, sicarios, vendedores de droga. Y así ha pasado generaciones tras generaciones. Cambiar eso es difícil. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Lo vimos en el propio Plateado, la gente preguntando, entonces nosotros ¿de qué vamos a vivir? Y ahí es donde yo digo que se tiene que dar desafortunadamente con una acción como lo que está ocurriendo y solidaridad con todo el Catatumbo. Un paréntesis. Están diciendo que Diosdado, ese Diosdado Cabello, estaba en el Catatumbo. Son tan ignorantes que si ustedes buscan en el mapa, en Venezuela también hay un Catatumbo. No solamente está en Colombia, también en Venezuela hay un Catatumbo. Pero así son, así son. Entonces, que molesta que se burlen de la paz total de Gustavo Petro, eso es algo terrible. Algo que muestra quién es esa gente. Y habla Gustavo Bolívar de que
de que les ha dado Uribe, les dio bala y el glifosato y todo esto. Pero a veces pensamos, esta gente le termina haciendo el favor a Uribe. Eso también lo tenemos que decir. Y vimos una caricatura incluso del ELN brindando con Uribe. Qué casualidad, también, las palabras que fue a dar allá a Cúcuta. Y justo después de esto se arma lo que se armó. Recuerden a Uribe, allá en Cúcuta, pidiendo una intervención militar en Venezuela. Recuerden las palabras de Uribe ese día. Y vea, justo después lo que está ocurriendo. Así que nuestra solidaridad con las víctimas, con las familias desplazadas, con toda esta zona del país. Repito, un mensaje, si alguien nos está viendo en Convención Norte de Santander, un mensaje y un abrazo fraterno. No solo a Convención, pues también a toda esta zona, pero tengo especial afinidad con este pueblo hermoso, con Convención Norte de Santander. Pero acá también hay algo que tenemos que decir. ¿Cómo es posible, como dice Gustavo Petro, que las tropas del ELN salieron mayoritariamente de Arauca, transitaron durante un mes el Catatumbo de civil? Buscan el control de la frontera basados económicamente en el polvo blanco de Catatumbo. Pablito tiene la mayor responsabilidad en esta acción. ¿Cómo así? Que las tropas salieron de civiles, se desplazaron de un lado a otro. La inteligencia, la contrainteligencia del ejército. Dice acá Nilsson. El paso de 2.000 guerrilleros del ELN hacia el Catatumbo con armamento y logística sin ser detectados por la fuerza pública se parece mucho a lo que pasó en La Granja y El Aro. Esto pasa porque todavía hay militares infiltrados obedeciendo al matarife. Es la opinión de Nilsson. La compartimos, lo acabo de decir. Y lo sabemos. Terminan haciéndole siempre el favor a esta gente. Terminan haciendo el favor a esta gente. Antes leímos un post de Gustavo Petro. El pueblo decidirá si vuelve a la guerra o continuamos buscando la paz. Increíble, increíble esto. Y ante eso, Gustavo Petro también se ha pronunciado. Ahora terminamos de leer el post de él, porque él se ha pronunciado y dijo lo siguiente. Aquí lo tenemos. La situación del Catatumbo. Pero la situación del Catatumbo enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Pues lo voy a tratar de decir con palabras que siguen siendo hipotéticas porque no tenemos toda la información. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a norte de Santander? En una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. No pueden llegar caminando simplemente por entre las montañas porque duraría meses. Esa es una probabilidad. Escondiéndose en la trocha para no ser vistos. En general eso se puede hacer con pocas unidades, pero en un volumen mucho más grande algún tipo de información debimos tener. Y no la tuvimos. ¿Por dónde caminaron? ¿O anduvieron? ¿O se transportaron? Esa es una pregunta a hacerse. Como podríamos hacernos muchas otras. ¿Por qué el ELN hoy, pocos meses de que era muy débil militarmente hablando, es fuerte? Eso tiene unas respuestas que deberíamos ahondar. ¿Cómo una organización puede saltar en fortaleza técnica, militar, en el corto plazo? La droga, decimos, sí. Luego hay un discurso mentiroso dentro del ELN porque el que yo escuché ayer habla de la verdadera revolución. Dice a alguien, que no sé el nombre, ¿cómo puede haber una verdadera revolución traqueteando? Moralmente es imposible, eso no se puede. Una revolución no se hace con dinero, o con mucho dinero. Buscan el control para convertirse en carta de negociación internacional y para enriquecerse con el polvo blanco. Por soberanía nacional, el ELN debe ser derrotado y toda fuerza que tenga sus mismos objetivos.
El copamiento militar colombiano en Catatumbo y Arauca y la militar venezolana en la frontera deben ser acompañadas de lo fundamental. El triunfo no está solo en el fusil, está en una verdadera justicia social, en abrir las oportunidades del progreso en las regiones excluidas del país. Es que comparando el Catatumbo con el Plateado, hay muchas similitudes. Recuerden en el Plateado que ni siquiera la antena para que funcionaran los teléfonos estaba en pie. No tenían internet. Colegios, cero. Eso es lo que yo digo, y ese es el comentario impopular, que desafortunadamente tuvo que pasar lo que está ocurriendo, o tiene que pasar lo que está ocurriendo en este momento en el Catatumbo, para que cambie de una vez por todas. Y no estamos criticando al gobierno, no, porque el gobierno ha tomado acciones. Escuchamos a Daniel Rojas, la Universidad del Catatumbo, es algo que lo escuchamos, es algo que está planificado y que ya está comenzando a ejecutarse esa obra. Eso es lo que nos referimos. Eso que yo vi en La Guajira, ese abandono allá en Manaure, pobreza a lo terrible. Y hasta ahora ahí se le está reconstruyendo, haciendo una nueva sede, el gobierno del cambio, de hospitales. Pero falta mucho en esa zona. También vimos en Mayapo el hospital indígena que se está construyendo. Eso es a lo que nosotros nos referimos. Ese es el comentario impopular. A ver si de una vez por todas esa zona del país cambia. 30 años. Y si les digo más, 30 años. ¿Cómo se cambia eso de la noche a la mañana? Que Uribe hizo unas negociaciones, que Santos hizo otras negociaciones y que no sé qué. Y pretenden que en 2 años. Eso del espejo retrovisor, pues no mirarlo. Pero se tiene que hacer algo, se tiene que lograr. Y sabemos y estamos seguros que Gustavo Petro hasta el último día estará buscando la paz total. Porque es lo que necesita el país. No solamente es dejar las armas, es esa parte de llegar a esos territorios. A que el niño que nazca tenga un futuro diferente y no terminar en una banda delincuencial. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que llamo el comentario popular, que tenía que pasar algo como lo que está pasando. El pacto social con Arauca y el Catatumbo debe hacerse realidad y ya. Es continuación del post de Gustavo Petro. Por eso el decreto de conmoción interior, los pactos están acordados por proyectos, deben financiarse. Es erradicar las causas de la conmoción interior. Las causas de la conmoción interior en el Catatumbo están en el orden internacional, en Arauca y en el Catatumbo. La paz total es político-militar, no es ingenua. El pueblo colombiano no traicionará al pueblo de Haití ni el pueblo de Venezuela. Esperamos su correspondencia. La ruta de tráfico de polvo blanco desde el Catatumbo hasta Haití es la base de la violencia que ha matado a centenares de colombianos desde el 2017 y a miles de haitianos y venezolanos. Ha empoderado decenas de bandas, ha provocado una emigración intensa hacia los Estados Unidos y esto ha sucedido desde cuando decidieron hacer trizas la paz. Incluso disminuyeron sustancialmente las tropas constitucionales en el Catatumbo. Esa es otra pregunta que nos queda aquí. Entonces Uribe bombardeó y atacó al ELN, pero terminan siendo amigos. Terminan siendo amigos. Le solicito al pueblo catatumbero ayudarnos mutuamente para sustituir la economía generadora de muerte por una próspera generadora de vida. Ese es el detalle. Ese es el detalle. El pueblo catatumbero, como el pueblo del Plateado, y como el pueblo de muchas regiones del país. Se necesita la colaboración de ellos, ayudarnos, como dice el presidente, mutuamente. Cambiar esas economías. Y ahí es donde entra la acción del gobierno. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es lo que se le propone a esta gente? Vimos cómo en el Plateado se ofreció comprarles la hoja de coca y fomentar unos nuevos cultivos. No solamente es ahí las semillas y siembren, no, eso tiene que ir acompañado, como se propone, acompañado de muchas más acciones, que el campesino, que la gente de esta zona sea próspera, pueda tener una empresa, una microempresa. En fin, progresar de otra forma, cambiar eso.
Eso no es así de fácil. Pero se tiene que hacer. Y se tiene que demostrar que sí se puede. Que sí se puede salir de ese mundo de narcotráfico, de guerra y por supuesto de muerte. Y como esa derecha está celebrando que esté pasando esto en el Catatumbo, lo están celebrando porque no nos van a decir que no. Celebran que la paz total de Gustavo Petro no va a fracasar, que tenga todos estos contratiempos. Lo celebran, son así de mezquinos. Y ahí, tan mezquinos y miserables son como lo son los medios, los disque periodistas, que también son culpables en todo esto que ocurre en el país. Yo sigo indignado. Y el cáncer de todo esto es Caracol. Caracol, hay muchos más, pero Caracol es el que más daño está haciendo. Sigue la gente tomándose la sopa. Aquí también. Y en todos los donde he estado en Colombia. Ese es el gran problema. La cantidad de mentiras que siguen soltando a diestra y siniestra con tal de hacerle daño al gobierno. Y por supuesto daño a Colombia. Mezquinos, miserables. Y ahí hay un caso. Esa Diana Saray Giraldo. Personera de Cúcuta denuncia que el gobierno nacional solo ha enviado 600 mercados de ayuda para los desplazados del Catatumbo. A la ciudad han llegado 16.600 desplazados. Piden que el gobierno atienda esta emergencia. Miserable, miserable. Y después sabemos quién es esta mujer. Sabemos los perfilamientos que hizo y en qué terminó. Pero no pasa nada. No pasa nada. El gobierno nacional ha entregado 330 toneladas de alimentos. Usted irradia mentiras sin contrastarlas con llamar a las entidades iniciales basta. Así son. Me dan ganas de decir una rinconada, porque es que de verdad son muchos miserables. Por acá Gustavo Bolívar también le ha respondido a esta señora. Es mentira. La señora solo tiene datos parciales. Se han enviado más de 300 toneladas de ayudas y seguimos coordinando el envío de más ayuda hasta que no se supere la crisis humanitaria, no se logre el control territorial por parte de la fuerza pública y no se implante un plan para retornar a la población desplazada. No vamos a descansar. Y acá leyendo a Gustavo Bolívar, pues le viene uno también a la cabeza, ¿no? Queremos saber, ya Carolina Corcho ha manifestado en varias ocasiones, queremos saber la opinión de los precandidatos, llamémoslo así. ¿Cómo sería en un gobierno de ellos? ¿Cómo se manejaría el Catatumbo? ¿Cuál sería la transformación para el Catatumbo? Ya tenemos la base de lo que se quiere. ¿Cómo se ejecutaría? ¿Cómo se llegaría? Eso también lo queremos escuchar de los nuevos o de los precandidatos. ¿Cómo se manejaría eso? Carolina Corcho la hemos escuchado, pero esto es actual. Entonces, en este momento, si ellos estuvieran en la presidencia, ¿cómo lo estarían haciendo? De eso tenemos que enterarnos. Tenemos que saber de muchos temas, porque la persona que va a estar allá no es Gustavo Petro. Entonces, eso me viene a mí a la cabeza en este momento, leyendo a Gustavo Bolívar, imaginándolo como un presidenciable, porque es verdad. Aquí ahorita acabo de leer un comentario de Gustavo Bolívar, presidente. No es mi opinión, es la opinión que doy, pero es realidad. Gustavo Bolívar está también en cabeza de esa consulta que tenemos que hacer las fuerzas progresistas, no la centroizquierda, eso nada. Nuestra consulta para saber quién va a ser la persona que va a continuar con las banderas del progresismo. Por supuesto, la miserable del Ajubinado también sale a decir, el manejo de la crisis en el Catatumbo por parte de este gobierno es peor que terrible, este país está absolutamente huérfano. ¿Qué? En este momento hay miles de jóvenes arriesgando su piel para combatir al ELN en el Catatumbo. Es una verdadera burla lo que esta parlamentaria desde su comodidad hace. Aquí vamos a combatir por la soberanía nacional. Quienes no saben de eso, al menos respeten. Respeten. Y entonces se gana todo lo que dice esta gente. Sigue ganando lo que dice esta gente.
Nosotros nos informamos, pero esa otra gente no se informa. Ayer me pasó una cosa. Tuve que llevar el carro al mecánico. Eso llegó con unos ruiditos y tenía que hacerle un lavado. Bueno, ayer casi todo el día estuve con el carro. Y acá en Ibagué. Y la persona que me estaba atendiendo en el carro, arreglando el tema, me dijo, yo fui uribista del primer gobierno de Álvaro Uribe. Que le parecía bueno. Entonces, pues ahí tocó debatir un poco. Sin grosería, se pudo. Se pudo. Pero ¿saben qué terminó el diálogo? Que él no es que sea petrista, pero que le gustan las ideas de Gustavo Petro para Colombia. Eso me gustó. Eso me encantó y obviamente dimos la mano. Yo sí le dije, yo sí soy petrista. No le dije que tenía un canal. Yo creo que sí le dije, sí, pero no di el nombre del canal ni nada. Sí se puede llegar a hablar con alguien que haya sido de esa parte y que ha cambiado su forma de pensar y se ha dado cuenta y me dice, oiga, a mí me gusta ese tema de los murales. Que por cierto, acabo de leer, la alcaldía, es una alcaldía de Centro Democrático acá en Ibagué, la alcaldía va a denunciar a las personas que pintaron los murales de Yo di la orden y de las cuchas. Tienen razón. Entonces, volviendo al tema del hombre con el que me estaba ayudando ayer con el carro, pues entonces sí se puede. Sin necesidad, nosotros no estamos diciendo es que tienen que ser petristas, no. Es que se den cuenta la maravilla de país que tenemos, la forma como nos han gobernado y la forma en la que estamos pudiendo ser mucho más. Pero no van a pasar y lo vamos a lograr. De eso depende de nosotros. Acuérdense del post al principio. El pueblo decidirá. Entonces, manos a la obra. 55-86. Y cada uno de nosotros, 1, 2, 3 personas que no hayan votado anteriormente, nuevos votantes, hay muchos jóvenes. Se necesita la fuerza de la juventud. Ahora, más que nunca, la fuerza de la mujer, más que nunca. Y este 2025 será la estocada del uribismo. Y a propósito, hablando de la terrible situación que se está viviendo en el Catatumbo, nos solidarizamos y queremos darle visibilidad a esta convocatoria. Por supuesto que sí. Gran marcha por la paz del Catatumbo, domingo 26 de enero a las 10 de la mañana. El punto de partida, el mural, en la 45, entre séptima y 13, el mural de las cuchas, tienen razón. De ahí va a ser la convocatoria, de ahí va a salir la marcha. Estaremos pendientes en diferentes ciudades del país, acá en Ibagué también si se va a presentar algo, pues estaremos pendientes y prestos a ir a participar. Por supuesto, enviar nuestro granito de arena, nuestro mensaje de solidaridad y fraternidad con nuestra gente del Catatumbo. No están solos, no están solos, esta vez se van a dar cuenta que sí, hay un Estado que está con ellos. Entonces la convocatoria queda hecha y esperamos que sea una convocatoria masiva, que se llenen las calles pidiendo y solidarizándonos por esa paz en el Catatumbo. Bueno, llegamos así entonces a la ñapija. No se me vayan, porque aquí las personas que sean la primera vez que entran a este canal, aquí en Colombia con C usted siempre lleva de más, se lleva el vendaje. Aquí vi una panadería que da vendaje pagas 5 panes y te llevas 6, aquí en Ibagué. Entonces, pues aquí, en Colombia con C, también tenemos vendaje. La primer ñapa tiene que ver este post que envía Gustavo Petro. Si la razón del estancamiento económico de noviembre fue la caída del gasto del gobierno por el recorte presupuestal y la razón del crecimiento económico del año fue el gasto del gobierno, ¿por qué la oposición se dedicó a desfinanciar al gobierno? ¿Prefieren la ruina económica de los empresarios y la sociedad solo por debilitar al presidente? Por supuesto, mi presi. Eso es lo que ellos prefieren. Le quitan las oportunidades de prosperidad a la gente, a las regiones y al país solo para ver si le quitan los votos al presidente. Pero claro, mi presi, es por eso. Es por eso. No sean tan michicatos.
Así de pequeños son, que sacrifican al país por su sectarismo. Menos gasto del gobierno, principal razón del bajón en noviembre. Después de que la inversión pública fue clave en el ritmo de la economía en buena parte del 2024, varios analistas coinciden en afirmar que la falta de recursos de caja del gobierno para áreas claves tuvo una cuota importante en el bajón de noviembre. ANIF instó a tener políticas focalizadas y dijo que la menor demanda se siente en agro, industria y construcción. Eso lo publica Gustavo Petro. Pero las razones, ahí las preguntas, ya tienen respuesta, mi presi. Esas son las razones y eso es lo que ellos quieren. Mañapas. Última hora en los Estados Unidos. Un juez federal bloquea la orden de Donald Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos. Cuando los jueces defienden los derechos, es lo que dice Gustavo Petro. Cuando los jueces. Y aquí entonces piensa uno, oiga, qué calvo. Piensa uno, esos colombianos y esos latinos votando por Donald Trump. ¿Ah? ¿Qué van a hacer con esto, por ejemplo? ¿Ah? Pero bueno, afortunadamente hay jueces. Increíble. Increíble, de verdad que sí. Y por ahí en el título del video, ustedes vieron, ¿cuál es la lloratón uribista? Pues lo dice Wilson Arias. Más ñapitas. Yo no me muero por las calificadoras de riesgo, pero ustedes, señores neoliberales y amantes del capitalismo financiero, tendrán algo que decir sobre esta ratificación del grado de inversión. Se viene lloratón derechista. El director de Crédito Público, Jorge Robledo Acosta, resalta que la ratificación del grado de inversión para Colombia por SIP Global Ratings demuestra confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas y mantiene abiertos los mercados locales e internacionales. Pues escuchémoslo, ya para llegar al final de este contenido. Con la ratificación por parte de Standard & Poor's del grado W+ para nuestra deuda en moneda extranjera y BBB- para nuestra moneda local, que nos mantiene en grado de inversión, tenemos un voto de confianza por el buen manejo en materia de finanzas públicas y un cierre del 2024 alineado con el cumplimiento de la regla fiscal. Esto nos mantiene los mercados abiertos tanto en lo local como en el extranjero, y eso se evidencia en un flujo de capitales positivo que hasta el pasado 21 de enero representaba entradas por 1,3 billones de pesos de capitales extranjeros u offshore a nuestra compra de TES o deuda pública local. Buenas noticias del gobierno del cambio. Y así llegamos entonces con esas buenas noticias que por allá en Caracol ni en RCN van a pasar, eso tengámoslo por seguro, que esa es la tarea de los medios alternativos. Mostrar las cosas reales que están ocurriendo en Colombia. Y esa es una gran noticia. Así que cerramos. He revisado la cuenta de Gustavo Petro antes de cerrar el video. No ha posteado nada recientemente. Entonces nos veremos en una próxima ocasión. Aquí, en Colombia con C. Antes de irme, Melba Cruz. Muchísimas gracias por tu aporte. Una más de nuestras suscriptoras que se han unido al canal. Muchas gracias por tu aporte. Los invito a las personas que quieran unirse al canal, pues por medio de los super tanks, los super stickers y todas estas probabilidades que te da YouTube para aportar al canal. Pues ahí tienen muchas opciones. Las personas que lo quieren hacer, bienvenido sea. Muchas gracias de verdad, Melba, y a todos aquellos que ustedes que nos escriben, que toman el tiempo de mandarnos un mensaje, de ver nuestro contenido. A pesar de las dificultades que hemos tenido en los últimos días, en los últimos días, aquí estaremos al frente, al pie de la lucha, porque este 2025 será nuestro año, será el año donde se le da la estocada al uribismo. Acuérdense de mis palabras. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde Ibagué, Colombia. Nos vemos en la próxima. Gracias, miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Feliz viernes y feliz fin de semana. Nos vemos. Estamos pendientes a ver si hay convocatoria aquí en Ibagué. Las personas que viven acá en Ibagué, que he recibido yo muchos mensajes. Sé que a muchos les va a alegrar que esté por acá. Ojalá me los encuentre por ahí en la calle. Nos vemos en la próxima. Estamos pendientes, perdón que no terminé de decirlo. Estamos pendientes si hay alguna convocatoria aquí en Ibagué por la marcha, por la paz en el Catatumbo. Estaré aquí pendiente y cualquier cosa pues les decimos y nos encontraremos allá.
Seguro que sí. Nos vemos. Chao. Un abrazo.